la aplicación anterior para que podamos entender un poquito más lo que es esta segunda parte. Amén. Le pido que hagamos una oración así rápido y para entrar en la palabra y pues ir avanzando. Amén. Bendito Padre Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, que esta palabra, Padre, pueda ayudarnos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón siga renovándose, siga transformándose, Señor, que puedas hacer esa obra que necesitamos en nosotros, Señor, que puedas, Señor, aquellas cosas que puedan estorbarnos, Padre, que a veces no entendemos, Señor, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, Señor, a través de esta palabra se nos abra más el entendimiento, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor. Habla a nuestros corazones. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ministre, que traigas una impartición, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele, Señor, porque dice tu palabra que la letra mata, pero el Espíritu vivifica esa palabra, Señor. Así declaramos que esa palabra es vivificada en nuestros corazones, en nuestra mente, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que era la paternidad de Dios y estuvimos hablando acerca de la orfandad espiritual. No sé si se acuerda un poquito acerca de eso, que más que ser un espíritu, o sea, el espíritu de orfandad, más que ser un espíritu que podemos reprender, es la condición de una persona. Y esto es cuando aquella persona es afectada, y aún podemos decir desde la niñez, ¿sí? Cuando es afectada a lo largo de su vida por causa del rechazo, y esto por causa de diferentes circunstancias que se viven en el transcurso de nuestras vidas, como cuando tenemos un concepto equivocado de la paternidad, o un concepto correcto, ¿verdad? Cuando no tuvimos a lo mejor un padre biológico, o cuando en nuestra vida pues vivimos golpes, humillaciones. En general es cuando esa figura paterna es distorsionada, ¿sí? O está ausente. Entonces el carácter de aquella persona se va formando, ¿sí? Con todo y esos daños. El problema aquí es que ningún daño, mis hermanos, se queda ahí. Ningún daño que nosotros podamos sufrir se va a quedar ahí guardado y decir, es que eso ya pasó, es que ya todo está bien. Las cosas nunca se van a quedar ahí. Nosotros necesitamos ser sanados. Es como si usted tiene una herida y dice, no, pues ahí sola se va a curar, ¿verdad? O a veces, no sé si le ha pasado, a mí una vez hace mucho tiempo me pasó que me quemé, y esa quemada se me hicieron muchas ampollas chiquititas, o sea, así, y me dolía tanto. Y le pregunté a un médico que era lo que estaba pasando. Dijo, es que esa es una forma de cicatrización. Entonces, o sea, a veces uno cree que va cicatrizando, pero en realidad hay esas ampollitas que están por ahí todavía enfermas, ¿verdad? Con alguna pus o algo. Entonces esa pus tiene que ser retirada y tiene que ser sanada esa herida para que haya una cicatrización correcta. Entonces así es cuando nos pasa a nosotros, vivimos alguna herida, algo en el transcurso de nuestras vidas, necesita esa herida ser sanada, y la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro sanador. Amén. Que Él llevó todas nuestras enfermedades, pero también dice que todas nuestras dolencias. Entonces Dios quiere restaurarnos, Dios nos quiere sanar,
porque el Señor quiere cumplir sus planes, sus propósitos en nuestras vidas. Él quiere que nosotros vivamos una vida plena, amén. Y una vida plena no es tener todas las cosas que en este mundo pues nos puede pintar, ¿verdad? Éxito, dinero, no sé, el tener a lo mejor una pareja, una familia. Cada uno tiene a lo mejor un concepto específico de éxito, ¿verdad? Hay personas que su éxito son las finanzas, hay otras que su éxito es tener una familia, hay otras que están enfermas y su mayor éxito es llegar a ser sanas. Entonces, pero realmente podemos tener todas estas cosas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma. Entonces Dios quiere restaurarnos para que podamos vivir una vida en plenitud, y se cumple esa palabra en Juan 10:10 que dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, amén. Entonces Dios quiere restaurarnos y quiere que esa imagen paterna pueda ser restaurada, amén, para que nosotros podamos relacionarnos de la forma correcta con Dios y a partir de ahí obtener todas las bendiciones, amén. Entonces les decía, no podemos tener una relación correcta incluso hasta con un padre natural, y más si nos ha dañado, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, si no se es primeramente restaurada la imagen de un Padre celestial, ¿sí? Y créame que eso es una verdad. Se lo voy a volver a repetir. Nadie puede tener una relación correcta con un padre, con el padre natural o con alguien que es figura de autoridad, si no se restaurada la imagen de paternidad celestial, amén. ¿Sí me entendió ese concepto? Entonces Dios nos quiere restaurar. Les decíamos, hay que venir a sanidad interior, ¿verdad? Para recibir todas esas enseñanzas que realmente es oro molido, mis hermanos. Ojalá que haya tenido la oportunidad de aprovecharla. Y bueno, vamos a hablar ahora más específicamente de lo que es la paternidad espiritual, amén. Decíamos que alguna de las maneras para que esa paternidad de Dios sea restaurada es a través de la oración, a través de una vida de arrepentimiento, el que yo pueda conocer a Dios por la condición, o sea, que yo me dé cuenta de cuál es mi condición real y que necesito un Salvador, que eso decíamos es algo bien básico, pero a veces podemos tener una vida de 30 años en el Evangelio y no hemos tenido un encuentro personal, un encuentro real con el Señor, ¿verdad? Como los fariseos, que ellos habían sido instruidos desde niños prácticamente. He entendido que ellos aprendían, los judíos aprendían a hablar con la ley. Las primeras palabras que ellos aprendían era esta palabra, bueno, lo que era el Antiguo Testamento, y ellos sean instruidos a lo largo de toda su vida. Entonces, pero cuando vino el Salvador, ellos no pudieron reconocerlo. Y a mí me impresiona mucho cómo mejor unos sabios del Oriente pudieron reconocer la venida del Salvador y no verlo ni siquiera en una edad madura, ejerciendo un ministerio, no, era un bebé. Y ellos fueron a conocer, fueron a adorar al Salvador, pero su pueblo no lo pudo conocer, a pesar de que tenía la ley y tenía los profetas, y en ellos venía escondida la venida de nuestro Señor, la primer venida. Entonces no es podemos decir que no es regla, ¿verdad? El que tengo muchos años o nací en cuna cristiana o toda la vida he ido a la iglesia y conozco al Señor y conozco al Padre. Entonces, para eso se requiere tener un encuentro personal, un encuentro real, amén, donde yo conozco mi condición y me doy cuenta que necesito su salvación y su perdón, amén. Entonces le decía, vamos a ver ahora lo que es paternidad espiritual, y es importantísimo esta primera parte para que yo pueda
vivir esta segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos daños, mis hermanos, van a estar estorbando para que yo pueda sumergirme bajo una paternidad espiritual, para que yo pueda identificar una paternidad espiritual. Y eso es bien importante, ¿eh? Cuando una persona está dañada, incluso esos daños van a obstaculizar que pueda reconocer una paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que esas necesidades que no se suplieron a lo largo de mi vida sean suplidas a través de un padre espiritual, a través de la doctrina, ¿sí? Por eso pueden haber muchas doctrinas donde amor, paz, ¿verdad? Misericordia y claro, Dios es amor, Dios nos da paz, Dios es misericordioso, pero nos quedamos como que en el primer paso, ¿verdad? Y Dios nos quiere mostrar mucho más acerca de Él, pero a veces lo que buscamos es que se supla precisamente eso, esa necesidad de amor, de aceptación, ¿sí? Y buscamos ese tipo de doctrinas que van supliendo, ¿verdad? O vemos que el pastor está a mi servicio, ¿verdad? Y necesito ser atendido o necesito estar en un activismo, ¿verdad? Porque si no me hacen partícipe, entonces me están rechazando. Entonces se tiene en un activismo a la iglesia, ¿verdad? Para hacerla o crear esos lazos, ¿sí? Obviamente pues es bueno servir, pero tiene que haber un porqué de nuestro servicio, amén. No es para suplir una necesidad personal, es para cumplir el plan y el propósito de Dios en esta tierra, amén. Y no podemos usar el servicio para Dios con ese tipo de motivaciones, ¿verdad? Para que la gente no se vaya, para que la gente esté motivada, esté contenta, no, porque nuestro servicio y todo lo que nosotros hagamos tiene que subir delante de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho nos hablaba eso el pastor, tiene que salir de Dios, amén. Tiene que ser ordenado, inspirado por Dios para que aquel servicio tenga un respaldo, amén. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con alguna persona que está en ese espíritu de orfandad y ya está viviendo o está ejerciendo algún ministerio. ¿Por qué es tan peligroso, mis hermanos, que en ese estado, por ejemplo, yo ya esté sirviendo, ¿sí? Con ese corazón dañado, amén, que todavía no puedo, no se restaura en mí ese concepto, todavía no conozco a Dios como Padre, todavía no me sé relacionar con Dios como Padre, ¿sí? Todavía vivo en esa orfandad, en esa esclavitud en mi alma, en mi corazón. Entonces lo vamos a ver así bien rápido para pasar a lo que quiero que realmente veamos, pero quiero mencionar esto para terminar lo anterior, lo de la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Acuérdense que decíamos que cuando hay ese rechazo o ese espíritu de orfandad, hay una carencia, hay faltantes en el corazón de una persona, ¿sí? Por causa de todos los daños. Entonces, cuando una persona en esa condición viene a servir, va a pasar lo que pasó con un Caín y un Abel. Los dos tenían una misma paternidad, ¿verdad? Yo puedo creer que a los dos se les dio a conocer quién era Dios, porque entendemos que Abel sabía perfectamente quién era Dios, cómo habría de sacrificarle, de adorarle, de servirle, ¿sí? Y lo único que el Señor habla en la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 4 es que Adán y Eva tuvieron 2 hijos y enseguida habla de qué fue lo que pasó con estos 2 hermanos. Ellos le ofrecieron a Dios una ofrenda, pero Abel los dos ofrecieron una ofrenda, pero la ofrenda de Abel fue aceptada, ¿sí?
Y el Señor nos da a entender que no vio con tan buenos ojos, a diferencia que la de Abel, la de Caín. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es cuál fue la reacción. ¿Cuál fue la reacción de Caín? ¿Sí se acuerda? Se lo voy a platicar ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 3 al 8. Dice que decayó su semblante, o sea, él se puso muy triste. Y aquí el problema es que no sé qué lo puso triste, si no se haya sido tan agradable su ofrenda o que haya sido más agradable la de Abel. Y con lo que pasa después nos damos cuenta que había en el corazón de Caín. Entonces dice que él se ensañó en gran manera contra su hermano y finalmente lo mató. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí en general, mis hermanos, en la reacción de Caín? Es que en Caín había celos contra su hermano, había envidia, había competencia, ¿sí? Y podemos entender que probablemente las motivaciones con las que él le ofreció ese servicio, esa adoración a Dios, no eran las motivaciones correctas. Entonces, una persona que no tiene ese, podemos decir, algún nivel, ¿verdad?, de restauración, puede llegar a tener este tipo de actitudes en su corazón, ¿sí? Porque a lo mejor está buscando el reconocimiento que a lo mejor de niño no recibió, la aceptación que a lo largo de su vida no recibió, una autosatisfacción y no precisamente el bien de Dios, el agradar a Dios, el que Dios sienta honrado, sino el suplir aquella necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo que aquello que Dios hace en aquella persona es como si eso me lo estuviera robando a mí, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasamos? Es que yo voy a matar a aquel Abel, porque aquel Dios lo está usando más, aquel Dios está sirviendo más o está siendo usado en aquello que yo quisiera ser usado. Entonces creo que de alguna forma esa persona, y siempre es que ahorita sigue Katy, aquella persona me está robando mi bendición, y sabe que no es así, porque decíamos que hay una identidad que el Padre nos da, hay un llamado y un propósito. Nosotros podemos ver 4 evangelios, ¿verdad? Y podemos decir, es lo mismo, y no es lo mismo. Cada uno, Dios permitió que escribiera un evangelio y le diera un enfoque completamente diferente, ¿sí? ¿Quieren decir algo, mis hermanas? No sé si alguna mujer pueda ir allá con mis hermanas, porque… ¿Cómo, hermana? Ah, ok. Entonces, déjeme regreso, mi ratoncito. Entonces, ay, perdóneme, hermano, es que yo batallo mucho con no sé por qué razón. Ok, ya ver, así es. Entonces, porque hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros sea restaurado para que pueda vivir el propósito. Amén. Entonces, quería darle otro ejemplo, pero me voy a ir más rápido, ¿sí? Que vemos las mismas actitudes en el hermano mayor, en Lucas capítulo 15, versículo 11, en la parábola del hijo pródigo, no sé si se acuerda. Bueno, usted lo va a leer en su casa, va a ver por ahí la parábola del hijo pródigo, y vamos a ver cuál es la actitud del hermano mayor, ¿sí? Donde él, en lugar de que se alegrara porque aquel hijo pródigo, el que había estado perdido, que probablemente estaba muerto, regresa, y él no se alegra con el padre, al contrario, se ve como si estuviera
enojado porque le estaba robando, según él, su posición, ¿verdad? Le estaba robando aquel lugar, ¿sí? Y aquel hijo pues estaba ahí, él tenía la oportunidad de tomar absolutamente todo lo que tenía, pero por causa de esa mentalidad de orfandad, él actuó de esa manera y él percibió de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que es paternidad espiritual. Esto quería mencionarlo para que veamos la importancia, mis hermanos, porque Dios quiere que sirvamos, que le sirvamos a Él de diferente manera. Algunos nos tocará estar enfrente, otros no, pero Dios no quiere que seamos movidos por este tipo de motivaciones, a través de este tipo de daños. Amén. Dios quiere que nosotros podamos vivir de una manera correcta su plan y su propósito. Amén. Que no veamos en alguna otra persona competencia, que no vivamos en ese celo, en esa envidia, y que las motivaciones por las cuales nosotros sirvamos al Señor sean por las motivaciones correctas. Amén. ¿Y cuáles son? Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Que el reino de Dios se establezca y que podamos ser usados en esos planes para con esta tierra. Entonces, la paternidad espiritual, mis hermanos, aunque yo creo que todos creemos, no sé, levante su mano, quien crea en la paternidad espiritual, ¿verdad? Vamos a partir de ahí, ¿sí? Porque por ahí yo vi en YouTube paternidad espiritual, y no, hombre, se avientan. Bueno, le aconsejo que ni los vea. Bueno, si quiere, véalos, pero se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo. Y mucha gente batalla. Lo que yo veo es que batallan para creer esta verdad, y donde la palabra de Dios está, mis hermanos, tiene muchísimo contenido, muchísima enseñanza acerca de la paternidad espiritual. Entonces, la paternidad espiritual es un orden de Dios, y usted lo puede ver, y hasta cantamos y nos fascina el Salmo 133, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que dice el Salmo 133? Dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero fíjese lo que habla ahí. Déjeme lo abro para que no se me pase lo que le quiero decir. Dice en el versículo 2, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, ¿verdad? Nosotros somos parte de un cuerpo sacerdotal donde la cabeza, dice la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el Padre de todos, ¿sí? Él es nuestro Padre celestial. Pero enseguida dice que aquel óleo o aquella unción desciende sobre la barba de Aarón. ¿Sí recuerda quién es Aarón? Aarón es un sacerdote, ¿sí? Y esto, cuando nos habla de la barba de Aarón, nos está hablando acerca de los sacerdotes, de nuestros padres espirituales, de los ministros, ¿sí? Entonces dice que en ese cuerpo tiene que haber una unción que va a descender desde la cabeza y tiene que bajar sobre la barba de Aarón, o sea, sobre los sacerdotes. Y dice que de ahí baja hasta el borde de las vestiduras, ¿sí? Dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿sobre qué envía el Señor bendición y vida eterna? Sobre ese orden, ¿sí? Sobre eso que el Señor estableció desde la cabeza, el liderazgo, y enseguida, o el pastorado más bien, los padres espirituales, hasta el borde de las vestiduras, ¿sí? Que estamos hablando de los servidores, de la gente que ya estamos aquí. Y si habla del borde de las vestiduras, puedo decir que es el recién convertido que está integrándose a nuestra familia. Amén. Entonces,
Ahora vamos a ver otro ejemplo que es todavía más claro, que nos habla acerca de la importancia de padres espirituales, y ahí vamos a entrar un poquito en el meollo del asunto. Vamos a ver Gálatas capítulo 4 versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjese lo que está hablando aquí. Nos está diciendo que cuando un heredero, que nosotros somos herederos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Pero aquí dice algo importante, dice que mientras es niño, él nada difiere del esclavo. ¿Y quién es el esclavo? Pues no es un hijo, ¿sí? Y el esclavo es alguien que está pues por paga, ¿verdad? Porque va a recibir algo a cambio, ¿sí? Y esclavo, bueno, podríamos hablar muchísimo acerca de lo que nos quiere decir aquí la palabra esclavo, pero lo que nos está diciendo es que cuando alguien es niño no puede tomar de la herencia, ¿sí? Un esclavo es aquel que, por ejemplo, nos dice la Escritura que cuando estamos en el pecado somos esclavos del pecado. Entonces, cuando no somos hijos, ¿sí? Lo que nos dice Juan capítulo 1, que nos habla acerca de que cuando nosotros recibimos al Señor y creemos en su nombre, nos da la potestad de ser sus hijos. O sea, el Señor empieza a hacer una diferencia entre los que tienen al Señor y los que son todavía esclavos en el mundo. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra es que mientras somos niños, somos todavía como esclavos en cuanto a que recibamos la herencia. ¿Sí me estoy explicando aquí, mis hermanos? ¿Sí? Si no, dígame. Mientras nosotros somos niños, somos todavía en cuanto a la herencia como esclavos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tomar esa herencia, no la podemos usar. Es como lo que pasó con el hijo pródigo. Él todavía no estaba en una madurez, no era el tiempo para que él recibiera la herencia. ¿Y qué fue lo que pasó con esa herencia? La despilfarró, la perdió, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Porque Él conoce todas estas cosas, Él es Dios. Dice, mientras es niño, esa herencia la va a administrar un padre espiritual, ¿sí? Dice aquí, sino que está bajo tutores y curadores. Curadores quiere decir administradores. Pero aquí dice estos dos términos que son demasiado importantes, mis hermanos, que esto hace la diferencia de todo. Un tutor tiene la misma autoridad que un padre natural. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando alguien es tutor de un niño, es exactamente lo mismo que un padre. Puede tomar decisiones sobre aquel niño, ¿sí? Porque tiene ese documento legal, esa autoridad legal, ¿sí? Para cuidar a ese niño y tomar decisiones, porque él pues todavía es un niño. Entonces esos tutores son nuestros padres espirituales. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Por eso nos habla en Efesios que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que toda la iglesia pueda ser edificada, para que no nos quedemos como niños recién convertidos, ¿verdad? Sino que por aquellos padres espirituales nosotros podamos ser edificados y podamos crecer, para que en algún momento aquella herencia nosotros la sepamos administrar. Amén. Entonces, ¿necesitamos buenos padres espirituales? Definitivamente, mis hermanos. Sí, definitivamente. La iglesia en general necesita padres espirituales, gente procesada por Dios, gente enseñada por Dios para llevar esa función. Amén. Y yo como
hijo, necesito saber identificar a aquellos padres espirituales, para no irme con aquel padre espiritual para buscar suplir aquello que me dejó mi orfandad. ¿Sí me explico con eso? ¿Sí? Entonces Dios quiere que crezcamos todos, tanto aquellos que van a ejercer una paternidad como aquellos que somos iglesia, que somos aquellas vestiduras, ¿verdad? Y que nosotros lo podamos identificar y podamos crecer. Amén. Entonces, ahora viene algo todavía un poquito más complicado, pudiéramos decir. Dentro de aquellas bendiciones, mis hermanos, está nuestro llamado, ¿sí? Nosotros tenemos como visión aquí dentro de la iglesia el que fuimos creados para vivir un propósito en Dios, para ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Si Dios lo trajo a esta iglesia, mi hermano, es porque Dios lo quiere usar. Es porque Dios no quiere que usted sea alguien que solamente permanezca sentado en una silla durante 30, 40 años, ¿sí? Dios quiere usarlo. Amén. Y decíamos, lo puede usar aquí enfrente o lo puede usar de diferentes formas, ¿sí? Pero yo necesito conocer cuál es mi propósito. Si alguien no conoce su propósito, mi hermano, es una persona sin visión, se va a perder en algún momento, ¿sí? Y hay una escritura que dice esto, que el pueblo sin visión se va a perder, ¿sí? Se va a desviar. Necesitamos conocer y tener una visión, no cualquier visión, la visión correcta, ¿sí? Porque puede haber muchas visiones, pero quién sabe si sea la de Dios, ¿verdad? Entonces yo necesito tener la visión, y esa visión le es revelada a un padre espiritual, así como Dios fue con Moisés y le dijo, tú vas a sacar al pueblo de Egipto, ¿sí? Dios fue con Moisés y le dijo, y tú vas a repartir la tierra. Amén. Y aquellos líderes sabían hacia dónde iban a llevar al pueblo. No era así como que pues vénganse, y a dónde pues no sé. No, es que Dios me llamó, Dios me preparó 40 años en el desierto para poder llevarlos a aquella tierra de promesa. Amén. Entonces, esta parte puede resultar un poco complicada de creer, no de entender, ¿sí? Porque aquí ya dependería de mí si yo decido o decido no creerlo. La semana pasada decíamos que algo que llamaba mucho la atención era que Dios le revelaba el propósito en la vida de una persona al papá. ¿Sí se acuerdan? Porque Dios no lo hizo a esa misma persona en su momento. No, Dios lo hizo primero al padre. ¿Sí? ¿Se acuerda que decíamos de Zacarías? ¿Sí? Que Dios le habló a Zacarías y le dijo que él iba a tener un hijo y que tenía que poner Juan, ¿sí? Y le empieza a hablar acerca de qué era lo que iba a hacer Juan. Dios va con José, el esposo de María, y le revela quién iba a ser Jesús, y le tenía que poner Jesús porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Dios lo hizo a un padre, en este caso estamos hablando de paternidad espiritual, porque esto es un principio y funciona exactamente igual, mis hermanos, ¿sí? Acuérdense que en nuestro padre tenemos una identidad, ¿sí? Un padre me da identidad, y eso lo dicen hasta los psicólogos, ¿eh? De verdad, a mí me sorprende mucho eso, donde dice que el hijo o hija, mucho más a partir de los 11, 12 años, necesita una figura paterna, porque a partir de esa edad la identidad del niño se va formando, y eso me impresionó mucho cuando lo vi. Entonces el Señor les reveló el propósito de aquellas vidas al padre. Aquel patriarca tuvo que orar por sus hijos. ¿Sí se acuerda de esa parte? Oró por sus hijos,
por los 12 y empezó a declararles a cada uno su destino, ¿sí? Y bueno, ya no me entretengo ahí porque ahí podemos encontrar muchos ejemplos de eso, mis hermanos, que nos confirman esta verdad. Entonces, nuestro llamado es revelado a un Padre espiritual y Él tiene la facultad y también la responsabilidad de desarrollarlo, y este es un paquete bien grande para los padres espirituales. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, amén, para que ellos puedan cumplir esta función tan importante para nosotros, ¿sí? Y usted lo va a ver otros muchos ejemplos, ¿verdad? Como Jesús dirigió a unos 12, los guió, los pastoreó y puso su espíritu en ellos para que cumplieran su propósito, y a su vez ellos a otros muchos más discípulos, ¿sí? Vemos a un Elías y a un Eliseo, ¿sí se acuerdan? Que incluso Eliseo le decía Padre mío, ¿sí? O sea, literalmente le decía Padre mío, y estuvo con él hasta que él fue arrebatado. Si vemos igual a un Moisés con un Josué. En este caso, la palabra de Dios habla en Josué capítulo 1, dice Josué, siervo de Moisés, ¿sí? Siervo de Moisés. Y entendemos cómo el Señor aquella estafeta se la entregó a un Josué, a una siguiente generación. ¿Sí? Vemos igualmente a un Pablo con un Timoteo, donde también literalmente Pablo le llama hijo a Timoteo y menciona muchas más características de lo que es un hijo espiritual, amén. Y ahí también me parece que en Corintios, ahorita a ver si veo el texto, ahí también habla de lo que es la función de un padre espiritual, ¿verdad? Que habla acerca del servicio, habla acerca de tener doctrina, etcétera. Entonces, bueno, ahora vamos a ver. Ay, es que tenía más, Dios de mi vida. Entonces, vamos a ver pues, mis hermanos, ¿qué no es un padre espiritual? Un padre espiritual no es un motivador. A veces los padres espirituales no son tan buenos motivadores, bueno, como lo vemos en el mundo. Yo a veces que leo a Pablo y Pablo habla bien directo, ¿verdad? Duro y directo. Y no es tan tan adulador ni así ay, hijos, cariñoso, amoroso. A veces no es así, sino que te habla directamente, ¿sí? Entonces, un padre espiritual no es un motivador como lo vemos en el mundo, porque obviamente su doctrina me tiene que motivar, me tiene que llevar a restaurarme, a arrepentirme, a sanarme, amén. Pero tampoco tiene que golpearme, ¿sí? Y decirme son unos pecadores y se van a ir al infierno y si no se arrepienten. Unos dicen si no me honras. Ay, no, ¿qué onda con eso? Entonces, pero estamos hablando de un motivador como vemos motivadores en este tiempo, ¿verdad? Ahí en el mundo, cómo se mueve ahorita todo eso. No es un terapeuta, mis hermanos, ¿sí? No vengo así como que a recibir terapia, ¿verdad? A ser motivado, a ser animado y a desahogarme y que me digan, échale ganas, ánimo, tú síguele, no pasa nada. ¿Sí? No es un terapeuta y tampoco no es una persona que a través del activismo va a restaurar nuestras almas, ¿sí? Lo que decíamos ahorita en un principio. Un padre espiritual es un restaurador, ¿sí? Es un restaurador de almas y es un intercesor porque es un sacerdote, y una de las funciones principales del sacerdocio era la intercesión, ¿sí? Así como nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote y Él está intercediendo al Padre todo el tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura en Apocalipsis que Satanás está acusando todo el tiempo, pero el Señor Jesucristo
Él está intercediendo por nosotros. Amén. Así como vemos padres espirituales en la Escritura que intercedieron, como decíamos ahorita un Moisés que intercedió por un Josué para que ganara la batalla. Vemos a Jesús intercediendo por Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro iba a ser tentado, ¿sí? Y el Señor dijo, pues Pedro va a ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre para que su fe no mengüe. Entonces una función de un padre espiritual es que Él es un intercesor. Amén. Y eso tiene que ser algo clave para nosotros, ¿sí? ¿Qué tanto intercede? ¿Verdad? ¿Qué tanta intercesión hay en nuestra iglesia? Amén. Vemos a nuestro Señor Jesús también cuando ora por sus discípulos, que es esa parte, así como que me llega mucho en Juan capítulo 17, si tiene oportunidad de leerla completa, cuando el Señor le empieza a hablar al Padre, ¿verdad? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, ¿sí? Yo ruego por los que me diste, porque son tuyos, ¿sí? Y dice, guárdalos en tu nombre y que ellos sean uno como somos uno nosotros. Y después dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Y luego en otra parte dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué preciosa intercesión de nuestro Señor, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que esta oración también nos alcanza a nosotros, porque el Señor está hablando de todos sus discípulos y nosotros somos discípulos. Después de generaciones a generaciones, las intercesiones siguen siendo vigentes, y mucho más la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo identifico a un padre espiritual. Ahorita dijimos porque es un intercesor, porque es un restaurador, ¿verdad? Porque su mensaje me restaura, no me motiva, ¿sí? No solamente me motiva de que, ay, qué bonito y salí bien contento, pero como ya después a los 2-3 días ya me desinflé, ¿verdad? Ya se me acabó la emoción, ya no siento tan bonito y ya necesito ir por otra dosis, ¿sí? No, es la palabra, dice la Escritura, que va a penetrar hasta lo más profundo, ¿sí? Y esa palabra es la que va a transformar nuestras vidas. Esa palabra puede llegar hasta penetrar nuestro ADN, dice que penetra hasta los tuétanos, ¿sí? Entonces es importante la palabra, claro, demasiado importante. Ahí vamos a ver en Génesis 14 y vamos a ver cómo puedo identificar a un padre espiritual. ¿Por qué? Porque aquí Abraham identifica a ese sacerdote. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 17, dice, 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y luego fíjese lo que dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem significa paz, me parece, dice, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo. Entonces, si se fija, vienen 3 cosas: pan, vino y bendición, ¿sí? Dice, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y fíjese lo que dice ahí, cómo respondió Abraham ante esto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Es que Abraham identificó que Melquisedec era un sacerdote de Dios. Amén. Por eso es que él le entregó los diezmos de todo, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese punto. Lo que yo quiero que veamos en este momento es qué es aquello que posee
un padre espiritual genuino. Es número uno, pan. ¿Sí entendemos lo que es pan? Es palabra, mis hermanos, ¿sí? No son mensajes donde se me predicó esto y al año veo la transmisión, ah caray, es lo mismo, y a los 5 meses, ah caray, lo mismo y parecía que es lo mismo, no es revelación, ¿sí? El mensaje no va creciendo, ¿verdad? Obviamente hay padres que están iniciando a lo mejor el pastorado, están iniciando el ministerio, pero conforme vamos creciendo se nos van abriendo las escrituras, amén. Entonces yo como padre espiritual necesito tener ese alimento, y ese alimento no es letra, mis hermanos, es palabra revelada, amén, es palabra revelada. Entonces un padre espiritual tiene que tener alimento, su palabra me tiene que alimentar, no las emociones, no los sentimientos, tiene que alimentar mi espíritu y tiene que producir en mí restauración, amén. Y porque yo la estoy creyendo y poniendo por obra, amén. Porque a lo mejor vemos a un pueblo de Israel en el desierto, tuvieron de primera mano, mis hermanos, casi Dios le reveló la ley a Moisés, y Moisés bajó con esa ley escrita. Él tenía la palabra revelada, ¿sí? Tal cual. Y el pueblo vivió prácticamente en esa esclavitud de Egipto. Nunca se renovaron, nunca se restauraron, y por causa de eso no llegaron a la tierra de promesa. ¿Pero fue culpa del padre espiritual? No, mis hermanos, fue por causa del pueblo, amén. Entonces, pero estamos hablando de un pueblo que crea la palabra, amén, que toma la palabra y obedece esa palabra, el consejo de Dios. Entonces un padre tiene que tener pan, tiene que tener vino, y el vino, bueno, entre algunas cosas nos ha explicado el pastor en esta parte, que significa gozo, ¿sí? Y esto que es, mis hermanos, que ese ministerio, lo que fluye ese ministerio me cambia la vida, me quita la amargura, me sana mis heridas, amén, y provoca que en mi vida yo ya no viva en esas tinieblas, en esos cautiverios, en esa depresión, en esa soledad, amén, sino que me restaura, ¿sí? Entonces tiene vino y también tiene bendición, y esto es algo bien poderoso, mis hermanos. Ay, Dios, bueno, Dios nos ha ayudado, pero que Dios ayude a su iglesia en general. Un padre tiene que tener bendición, y dentro de algunos significados de bendición nos ha explicado el pastor que bendición es transferencia de poder. Bendición es poder de Dios, mis hermanos, amén. Entonces un padre tiene que impartir bendición sobre su pueblo, amén. Tiene que haber en esa persona la unción de Dios, el poder de Dios, amén. Entonces es importante identificarlos. Grillitos. Claro, mis hermanos, porque necesitamos una iglesia, necesita pan, necesita vino y necesita bendición, amén. Otra cosa que también tiene un padre espiritual son promesas de Dios a través de un linaje. Espero no hacerlo bolas con esta parte. Bueno, esto es también porque nosotros estamos bajo una paternidad, amén. Entonces ahí, bueno, le platico la historia de Ruth y Noemí. Si usted tiene oportunidad también de leerlo en su casa, es impresionante la actitud de Ruth, ¿sí? Por ahí escuché un pastor que decía: ese libro no debería llamarse Ruth, se debería llamar Noemí, porque parece que la protagonista es Noemí, ¿sí? Porque realmente todo gira en base al linaje, ¿verdad?, de donde venía Noemí.
Entonces Noemí pues era una israelita que por causa de unas situaciones que vivió en su tiempo, ella y toda su familia se fueron de su tierra, ¿sí? De Belén, ¿se acuerdan? Y se fueron a Moab, ¿sí? Entonces luego pues fallece su esposo y fallecen sus hijos, quienes ya se habían casado con uno con Ruth, ¿verdad? Que eran de esa tierra de Moab, o sea, no eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y la otra se llama Orfa, me parece. Entonces, lo que pasa ahí es que pues fallecen sus hijos y Noemí les dice: pues yo ya me voy a mi tierra porque ya pasó aquella situación de hambre y voy a regresar. Entonces ustedes pues ya quédense aquí en su tierra porque yo ya no tengo hijos para darles, ¿sí? Y ustedes vuélvanse a sus dioses, como casi búsquense un marido porque yo ya no les puedo dar uno. Y bueno, pues yo me voy. Pero una sí se despidió, pero Ruth dijo: no me pidas que te deje, ¿sí? No me pidas que te deje, porque aquí se lo leo en Ruth 1:16, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más, y se regresaron las dos, ¿sí? Y vemos en la historia cómo aquella mujer de pacto, ¿sí? Ruth con Noemí, que tenía un pacto tan fuerte con su suegra, y porque ese pacto podemos entender que es porque Ruth identificaba quién era Noemí. Ella no la veía como una viejita que ya no tenía hijos ni tenía marido, una viuda sin esperanza. No, ella veía a una mujer que era parte de promesas gloriosas, ¿sí? Las promesas de las cuales era parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces dijo: yo de aquí no me voy, porque a lo mejor no veo lo natural, pero sí veo lo espiritual. Amén. Y ella pactó con su suegra, y vemos la calidad de mujer que era Ruth, que la vemos como el Señor le injerta hasta en su linaje, ¿sí? El linaje del Mesías. Amén. Entonces es en un linaje real, ¿verdad? Porque después de ella viene el rey David. Es impresionante lo que Dios puede hacer con una persona de fe, amén, de pacto, que sabe identificar a un padre o una madre espiritual, ¿verdad? Como vemos aquí en este caso. Entonces, porque es importante estar, decíamos ahorita, bajo una paternidad correcta. Y ya estoy casi terminando, mis hermanos, porque, mis hermanos, todo lo que fluye de ese manto me va a afectar a mí, positiva o negativamente. Si estoy bajo una paternidad correcta, eso me va a bendecir a mí. Pero si estoy bajo una paternidad incorrecta, donde no está fluyendo, decíamos que fluye una unción, ¿sí? Pero puede fluir algo que no es precisamente el Espíritu Santo, y puede haber pan que no es precisamente un pan dado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, y esto es bien importante, y a mí me lo guardé en mi corazón desde que yo lo entendí por el hermano Matías, porque decía referente a una escritura donde habla el Señor Jesucristo, y dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, obviamente, de Jesús, su palabra tenía espíritu y daba vida. Pero si en un padre espiritual las palabras que nos habla, ¿qué espíritu pueden ser si no es el Espíritu Santo? Eso va a traer algo en mi vida u otra cosa, ¿sí? Porque la doctrina es espíritu, mis hermanos.
Esto quiero que se lo guarde en su corazón. La palabra es espíritu, la doctrina es espíritu, ¿sí? Por eso la escritura hay una parte donde dice vientos de doctrina, y la palabra viento es también espíritu, ¿sí? Entonces la doctrina es espíritu, ¿sí? No es como que, ay, bueno, pues ya tengo toda mi vida en esta iglesia y donde todos están muertos espiritualmente, no hay salvación, no hay restauración, no hay sanidad, pero como yo aquí nací y sigo alimentándome de la misma doctrina, ¿sí? O esa doctrina motivadora, o esa doctrina donde nada más busca engrandecer mi ego, o busca que, híjole, es que no se me vaya aquella familia, que no se me ofenda fulano, que no se sienta sultano. Y bueno, esa doctrina no es del Espíritu Santo. Esa doctrina puede ser mi doctrina, pero como es espíritu, pues ahí entran espíritus, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y también nosotros, yo le decía al pastor, yo al pastor le predico antes que usted, al pastor o a mi hermana Connie, o les platico un domingo allá a la familia, es que tenemos pensado esto y predicar aquello, y le digo al pastor Juan Carlos, yo ya menos no me quiero equivocar, ¿verdad? Que pues no somos infalibles, digo, pero menos porque tiene que haber un temor de Dios en nosotros, ¿verdad? Yo de mi parte pues necesito que el pastor del, ¿cómo se llama? El visto bueno. Entonces, porque la palabra es espíritu, ¿sí? Entonces eso me va a edificar, eso me va a bendecir o me va a maldecir. Y eso sería bien triste, mi hermano, que en lugar de estar siendo bendecido, el pueblo está siendo maldecido, donde se le está maldiciendo al pueblo a través de las palabras que salen de aquel ministro. Es tremendo, pero es una verdad, mis hermanos, ¿sí? Entonces, porque lo que fluye de ese manto me va a bendecir. Por eso hay gente o hay vidas que jamás son restauradas, bien motivadas, pero igual de amargadas, igual de soberbias en el pecado, con las mismas tentaciones, en los mismos pozos, con los mismos problemas en sus familias, en su vida personal, y no hay restauración, pero bien motivados. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay un problema ahí en la doctrina. A menos de que se esté dando una excelente doctrina y a aquella persona le valga gorro, ¿verdad? Y no quiera atender al consejo. Pero en el caso de que algo esté mal en la doctrina, eso sería bien peligroso, ¿sí? Entonces, todo lo que fluye del manto me va a afectar, ¿sí? Decíamos ahorita en el Salmo 133. Y hay una frase que menciona mucho el hermano Matías, y es: como es el sacerdote, es el pueblo, ¿sí? Entonces, por eso podemos ver aquellos discípulos genuinos, ¿verdad? Estamos hablando de un buen padre, pero a lo mejor hay quienes no quieren atender a la enseñanza, pero podemos ver aquellos que atienden a la enseñanza y que tienen un buen padre espiritual. Podemos ver a un Moisés, podemos ver a un Caleb y a un Josué como hijos espirituales. Eran lo mismo, tenían el mismo espíritu, la misma fe, la misma visión. Podemos ver a 11 discípulos, bueno, 12 por el que se integró, que el Señor ya le había echado el ojo desde el principio, ¿verdad? Según entendemos ahí. Tenían el mismo espíritu, mis hermanos. Vemos a un Timoteo y a un Pablo, que literalmente Pablo dice acerca de Timoteo: es el único con el mismo sentir, con el mismo ánimo, dice la versión 60, Reina Valera 60, y otras versiones lo dicen como el mismo sentir, o sintiendo lo mismo, ¿sí? O el mismo espíritu, ¿sí? Y estamos hablando de aquello que está en la otra persona, su misma forma de pensar, ¿sí? Es como si saliera otro chiquito, ¿sí me explico?
o sea, nos vamos reproduciendo de la forma correcta, ¿sí? Entonces, y empezamos a identificar las cosas como nuestro Padre espiritual, porque empieza a fluir todo eso, mis hermanos, ¿sí? Lo que está en el manto me va a alcanzar a mí. Ese es también bien algo hermoso. Eso es una verdad hermosa, porque podemos entender que aquellas bendiciones que están en este manto me van a alcanzar a mí, que esa cobertura me alcanza a mí, ¿sí? Que si somos una iglesia profética, a usted no le sorprenda que sus niños Dios les dé sueños, que Dios les dé una palabra, ¿sí? Que Dios le empiece a hablar a usted en sueños, en visiones. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo me puedo conectar a una paternidad? Y ahora nosotros decimos, ok, ya identifico. Hay palabra, hay intercesión, hay oración, hay restauración de vidas. A lo mejor no el 100%, tristemente, pero como dice el pastor, si con la doctrina se restaura uno, pues ya se tronó a los demás, porque quiere decir que lo que se está predicando es bueno, ¿sí? Y a lo mejor el 99% no está como que atendiendo mucho a aquel consejo, pero o al revés, un 99% es restaurado, y a lo mejor hay un 1 que por ahí anda como chivilla brincona, ¿verdad? Y que no quiere atender al consejo porque todavía le gusta las cosas del mundo y está batallando todavía. Entonces, ya lo identificamos, hay pan, hay promesas, hay vino que restaura, hay bendición. Entonces yo me quiero agarrar de ese manto, yo quiero eso que hay en esa iglesia. Entonces, ¿cómo puedo conectarme? Ahí sí vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 10, y créame que ya estoy terminando. Es más, le enseño mi cuaderno para que vea que son las últimas notas ya para irnos. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Ahí el apóstol Pablo les está hablando en aquel tiempo cuando el pueblo salió de Egipto, sí, pero nosotros vamos a entender en base a esta enseñanza lo que Dios nos quiere hablar. Entonces dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Obviamente esto no pasó, pero Pablo nos quiere dar a entender algo, ¿sí? Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, no un alimento físico, dice un alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de todos los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ¿quiénes quedaron postrados en el desierto? Quienes no hicieron lo anterior, ¿sí? Es decir, no alcanzaron sus promesas, la promesa de aquella tierra que fluía leche y miel. Era la gran promesa, mis hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significan estas 3, 4 cosas. Número 1, dice que estuvieron bajo la nube. ¿Qué es la nube, mis hermanos? Es bajo la cobertura, ¿sí? Bajo un manto, y ese manto va a cubrir nuestro caminar, ¿sí? Por eso decíamos, es importante estar bajo una buena paternidad, claro, porque esa va a ser mi cobertura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay manto, o cuando es un mantito, no alcanza a cubrir, mis hermanos, ¿sí? Entonces, por eso nuestros padres necesitan tener un manto grande y que siga creciendo,
Sí, dice en la escritura que el manto del Señor en Isaías capítulo 6 que cubría todo el templo. O sea, era un manto enorme, inmenso, ¿sí? Entonces, vamos a ver el segundo. Entonces, número 1 dice, estuvieron bajo la nube, o sea, bajo la cobertura y bajo ese manto. Y vamos a ir entendiendo cómo entrar a ese manto. Entonces, número 2 dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero fíjese, dice, en Moisés fueron bautizados. Moisés, mis hermanos, representa la visión, ¿sí? Acuérdense que Dios le dio la palabra, Él los va a sacar y los vas a atravesar en el desierto y los vas a introducir, ¿sí? Va a ser el libertador y los vas a llevar a libertad y a esa tierra de promesa. Entonces, Moisés representa la visión, pero también representa la doctrina, porque acuérdense que el Señor le entregó a Moisés la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que fueron bautizados. Dice que fueron bautizados en Moisés. Y esta parte a veces a nosotros sencillamente no nos costó, pero a lo largo de los años lo hemos visto, que a veces cuesta que la gente se bautice en la visión y en la doctrina. ¿Sí sabe qué es bautismo? Tal cual. Ajá, pero ¿qué significa eso? Sumergirse. Es morir, ¿sí se acuerdan? Morir y nacer de nuevo. Sí, eso es bautismo, ¿sí? Entonces aquí está diciendo no tu bautismo para salvación, ¿sí? O para confirmar la salvación, es para en la visión y en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que morir a mi visión o a la visión que yo traigo o a la doctrina que yo traigo. Y a veces cuando tenemos muchos años en el evangelio nos cuesta trabajo esto, o a veces ni tantos años, pero traigo mi manera de pensar, la forma en que yo creo que se hacen las cosas. No es que a mí no se me enseñó así, o es que en aquellos años no era así, y que no hay profetas, que ya no hay apóstoles, que las lenguas son del chamuco, y que esto, y bueno, estamos hablando cosas muy, que pasa mucho, ¿verdad? Pero a veces son pequeños detalles en la enseñanza, ¿verdad? Sí, ciertas cosas de que, caray, sí, no es que todos somos libres. Cuando aceptas a Cristo eres libre. Y aquellas personas endemoniadísimas y toda su vida en cautividad, porque le enseñaron que cuando aceptas a Cristo eres liberado, y no, obviamente nuestro espíritu nace nuevo, somos salvos, ¿sí? Pero hay cosas que necesitamos ser liberados, ser restaurados, amén. Por eso el Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y todo lo que sale de ahí. Bendito sea el Señor por los ministerios, amén. Entonces ahí nos cuesta a veces trabajo el sumergirnos en una visión nueva, mis hermanos, nacer en una visión nueva. Es que yo antes creía que así era, pero ahora me enseñó el pastor que Dios nos llamó para ser ministros, que Dios quiere usar a un Jaciel, ¿sí? Que Dios va a usar a Katy, que Dios va a usar a los adolescentes. Le estamos enseñando que Dios los puede usar a su edad, mis hermanos, porque si Dios usó a un Josué, ¿sí? Dios le empezó a hablar a un Josué cuando era niño. Dios levantó un rey cuando tenía 8 años. ¿Por qué Dios no lo va a hacer a través de un adolescente? Claro que Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer, amén. Entonces no puede ser que alguien de 30 años vaya a decir, ¿y por qué un mocoso de 15 años me va a profetizar? ¿Y por qué están esas estructuras, mis hermanos? Entonces necesitamos morir a aquellas doctrinas y nacer en esta doctrina, amén. La siguiente dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es la doctrina, la enseñanza, mis hermanos. Y no es nada más oírla, es creerla, ¿sí? Que no seamos oidores, sino hacedores. Y no solamente le hablo en de que no obedecen a la enseñanza, no, ¿sabe qué es abrazar las promesas?
Es si Dios me habló esto, Dios me prometió esto, yo le voy a creer al Señor. Amén. Es tomar ese alimento espiritual, es creerlo. ¿Y sabe cómo es evidente cuando alguien crea la enseñanza? Porque su vida empieza a cambiar, porque la mente se empieza a renovar, porque el alma se empieza a sanar. Porque aquel que llegó bien amargado, bien triste, o bien deprimido, o bien endemoniado, se va restaurando, se va sanando. Amén. Yo se lo puedo decir por experiencia, mis hermanos, porque si no, yo ni siquiera estaría aquí. Porque lo peor que me podía pasar a mí era que alguien me viera. ¿Sí? Mi sueño era ser invisible, como la película. No le digo cuál porque me voy a echar de cabeza. ¿Qué edad tengo? Mis 25. Entonces, mis hermanos, la palabra me restauró. Yo abracé la visión. Dios me dijo, yo te quiero usar, y lo creí, lo abracé y dije, truene, llueve, relampaguee, pase lo que pase, yo le creo al Señor. Y que no pasaba nada, y es más, pasaban cosas peores, y en lugar de que mejorara la situación por aquí, por allá, no, mis hermanos, parecía como que Dios dijo, en lugar de ser mi amigo era mi enemigo. A veces así sentimos, ¿verdad? Pero ahora entendemos, es que Dios nos está procesando, y a través de todos esos procesos pudimos conocer al Señor. Obviamente muchísimo más, estamos todavía aprendiendo, estamos iniciando la carrera. Amén. Entonces, la vida de aquella persona, cuando crea la doctrina, se va transformando. Las familias empiezan a ser restauradas, y no porque la varita mágica de que ya dijeron en la iglesia y ya todo se va a solucionar. ¿Sabe qué? Porque yo lo empiezo a creer y yo empiezo a cambiar, y sin darme cuenta estoy empezando a hacer luz en aquella casa donde no había luz, ¿sí? Donde yo respondía mal, ya empiezo a responder bien. Donde me enojaba y me ponía, pero me encendían la mecha y empezaba el pleito, y ahora más tranquilo, más tranquila, ¿sí? Y empiezan a haber cambios, porque yo estoy orando, porque le estoy creyendo a Dios, porque estoy declarando la palabra, y porque aquellas cosas que había en mí se empiezan a restaurar. Ya no estoy tan amargada, ya no estoy en depresión, ya no estoy a la defensiva, ¿sí? Porque la palabra, el alimento espiritual, me está restaurando, ¿sí? Dice, y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y ahí nos está hablando acerca de esa bebida espiritual, se refiere al espíritu, ¿sí? Decíamos, porque empieza a haber el mismo sentir. Entonces ya todos parece que hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Como los discípulos, ¿sí? ¿Se acuerda cuando a Pedro lo descubrieron que era de los discípulos? Decía, es que tú hablas igual, ¿sí? Porque ese espíritu que está en el pastor, ¿sí? En los padres espirituales, empieza a estar en mí, ¿sí? Y por eso como que nos entendemos, ¿verdad? Y luego a veces hablamos con gente de otras iglesias y como que hablan otro idioma. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? Porque hay un espíritu en nosotros, gracias a Dios, un espíritu que es el mismo espíritu que está en nuestros padres espirituales, que también puede ser a la inversa, porque ese espíritu que a lo mejor no es de Dios también se está impartiendo, ¿sí? Por eso le decía que debemos de tener cuidado. Entonces dice aquí, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto pasa, mi hermano, cuando aún habiendo padres espirituales no nos metemos a ese manto, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle a que le crea al Señor, ¿sí? Así, si usted considera que está bajo una buena cobertura, bajo una buena paternidad, vamos a creer a esta enseñanza, ¿sí? Y yo le aseguro por experiencia propia que su vida va a ser restaurada. No le estoy diciendo que sea fácil ni que sea de un día para otro, o quién sabe, ¿verdad? Obed-edom, Dios lo bendijo toda su casa en 3 meses, ¿sí? Dios es soberano,
pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando estamos bajo una buena enseñanza y bajo una buena cobertura, su vida es transformada. Amén. Entonces vamos a creerle al Señor y vamos a atender al consejo. Amén. Vamos a orar ya para terminar. ¿Se gusta ponerse en sus pies? Ok. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor acerca de esta enseñanza que queremos tomarnos del manto. Amén. Padre Todopoderoso, bendito Dios, si de alguna manera, Señor, no hemos tomado este manto, Señor, no hemos tomado la enseñanza como debiera de ser, Padre, el día de hoy te pedimos perdón, Señor, y te queremos rogar, Señor, que esa bendición, que ese pan, Señor, ese vino, esas promesas se hagan carne en mí, Señor. Yo quiero tomar, Señor, lo que tú tienes para mí, Señor. Yo quiero creer, Señor, a la visión. Yo quiero tomar, Señor, la enseñanza. Yo quiero ser transformada, Señor, por lo que tú has depositado en esta iglesia, Señor. No decimos que no haya, Señor, buenos pastores fuera de nosotros, porque no es así, Señor. Pero nosotros te agradecemos porque tú nos has puesto en un buen lugar, Padre. Tú nos has puesto bajo una buena cobertura, Señor. El día de hoy tomamos esta palabra, Señor, queremos reflexionar en ella, Padre, y queremos que lo que tú has puesto bajo este manto, Señor, se manifieste, se evidencie en cada uno de nosotros, Padre. No queremos estar fuera de una cobertura espiritual, Señor. No queremos estar sin una paternidad, Padre. Restaura nuestras almas, restaura nuestros corazones, Señor, y que no haya nada que estorbe para que nosotros podamos identificarlo y vivirlo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, mis hermanos. Y vamos a depositar nuestros diezmos, ofrendas, si hay diezmos. Vamos a pasar de una vez. Padre, gracias por estos diezmos y ofrendas. Declaramos en el nombre de Jesús que